Hola a todos, es un gran gusto estar con ustedes. Les doy la bienvenida a una charla más de este diplomado de atención integral del VIH-Sida. El día de hoy vamos a hablar acerca de las afecciones renales de los pacientes que sufren esta enfermedad. Mi nombre es Randall Loumea y trabajo en el Hospital Roosevelt. Como les decía, el título de la charla son afecciones renales en los pacientes pediátricos con VIH y lo que vamos a hablar en el transcurso de estos próximos minutos es que vamos a tratar de definir cuáles son las afecciones más frecuentes que tienen en sus riñones los pacientes con VIH. Vamos a tratar de dilucidar si existe una necesidad de tamizar y si es costo efectivo tamizar. Y si lo es, con qué instrumentos contamos y un buen plan para este tamizaje de los pacientes. Es importante que nos ubiquemos en el problema y que sepamos que desde hace muchos años la población con VIH-Sida ha venido en un incremento en el mundo. En el 2012 ya teníamos 35 millones de pacientes y cuando vemos los riñones de los pacientes que sufren VIH, vemos que el porcentaje de estos pacientes puede variar desde un 2 a 15% de los pacientes que tienen VIH que además tengan afecciones de los renales. En algunos lugares se reporta que de todos los pacientes que tienen enfermedad renal estadio 5, un 5% muere eh, por enfermedad renal estadio 5 y además VIH-Sida. Las afecciones renales por falta de acceso a las terapias son una de las causas que también hacen que la mortalidad en estos pacientes sea más evidente y además que las afecciones de los riñones recortan la sobrevida de estos pacientes porque agregan un problema más a los que ya tienen nuestros pacientes. Recordemos también que el inicio de la enfermedad renal, como en todas las enfermedades, en esta también, el inicio es silente, es decir, que no nos damos cuenta que la enfermedad renal va progresando hasta que ya tenemos un problema que se hace muy difícil solucionar. ¿Qué se ha reportado al respecto de VIH? Ese es un estudio que publicaron en África, específicamente pediátrico, en donde había 71 niños entre 1 y 16 años. Y vean ustedes que el 83% de estos niños tenía algún grado de proteinuria con síndrome nefrótico en el 72%. O sea, una proteinuria en rango nefrótico con todas las características clínicas de un síndrome nefrótico que, como ustedes recuerdan, es hipoalbuminemia, proteinuria y edema. Tenían hematuria en un 73%. Y si ven ustedes en el recuadro que está a su derecha, los pacientes tenían diferentes estadios de enfermedad renal, siendo el estadio 1 el más frecuente con casi un 61%, pero también había estadio 3 en más de un 20% de los pacientes. Y algo interesante es que en esta revisión, el autor hace ver que los niños que tienen síndrome nefrótico en esta área de África, los niños con síndrome nefrótico deben de estudiarse para descartar VIH-Sida, dado que es una causa frecuente de síndrome nefrótico en estos pacientes. De este lado del mundo, digamos, en Brasil, hubo un estudio que se reportó hace ya algunos años con 115 pacientes entre 1,5 y 20 años. De estos pacientes, 92% tenían transmisión vertical, pero llamó su atención algo muy interesante, y es que el 82% de los pacientes tenían hiperfiltración. Esto quiere decir que su riñón estaba filtrando más de lo que debería, lo cual también agota la función renal con el tiempo. Había alguna anormalidad en los exámenes de nefrología en el 94% de los pacientes e incluso se reportó litiasis en estos pacientes. Como vemos, las afecciones de los riñones en los pacientes que sufren VIH no es infrecuente. Y en Guatemala, pues se hizo un estudio ya hace algunos años en donde el 42% de los pacientes infectados presentaron alguna anormalidad. Estos pacientes que eran seguidos en la clínica de VIH, 42% tenían alguna anormalidad en el filtrado glomerular. Es decir, que los pacientes infectados presentaron 4 veces más riesgo de presentar anormalidades en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿por qué hay afecciones de los riñones en los pacientes que tienen VIH? Bueno, podemos
organizar nuestro pensamiento de esta manera. Hay afecciones asociadas a medicamentos y hay afecciones asociadas a infecciones concomitantes y otras debidas propiamente al VIH. Es decir, afecciones de los riñones debido a medicamentos, afecciones de los riñones asociadas a infecciones concomitantes, de las cuales son susceptibles estos pacientes, y tercero, las debidas al VIH. Cuando hablamos de afecciones renales asociadas a medicamentos, tenemos que separarlo todavía en dos, en aquellas que se asocian a los retrovirales y aquellos que se asocian a otros medicamentos que también nuestros pacientes necesitan. Entonces, este esquema es muy importante para que organicemos el pensamiento y podamos llegar a un diagnóstico que nos ayude a tratar al paciente o a explicar la condición del paciente. Les decía entonces que hay afecciones de los riñones en los pacientes con VIH y estas afecciones pueden ser asociadas a medicamentos. Si son asociadas a medicamentos, lo primero que tenemos que tratar de descartar es que sean asociadas al medicamento antirretroviral que ingieren. Y yo creo que es importante que ustedes piensen que todos los antirretrovirales son potencialmente nefrotóxicos. O sea, partamos del hecho de que todos los antirretrovirales van a ser potencialmente nefrotóxicos. Y aquí les puse una tabla solo para recordarles que existen estas tablas, pueden buscarlas en internet, en donde están las diferentes afecciones renales que nos pueden dar los medicamentos que usamos en el tratamiento propio de los pacientes con VIH. Por otro lado, tenemos afecciones asociadas a medicamentos que no son antirretrovirales y ahí podemos mencionar el uso concomitante de Foscarnet, la anfotericina, que en nefrología le decimos la anfoterrible, los aminoglicósidos, el aciclovir que produce obstrucciones o algunos AINES que también complican la situación. Entonces, las afecciones renales de los pacientes con VIH pueden estar, que están asociadas a medicamentos, pueden estar asociadas a antirretrovirales u otros medicamentos que no son antirretrovirales, pero que también se conjugan en la terapéutica de nuestros niños. Otro tipo de afecciones son aquellas que se asocian a las infecciones concomitantes, como por ejemplo becavirus, ¿verdad? Que produce una nefritis en los pacientes, la hepatitis C, que también puede afectarnos los riñones. Y por último tenemos aquellas debidas al virus propiamente dicho. Y aquí vale la pena recordar algo básico de la histología renal. Recuérdense que en los riñones tenemos 1.000.000 de filtros. Esos filtros, cada uno de los riñones, les digo, tiene 1.000.000 de filtros. Entre los dos riñones tendríamos 2.000.000 de filtros y cada uno de esos filtros, que se llama nefrona, tiene dos partes básicas. La primera es el glomérulo y la segunda es el túbulo. El glomérulo es un colador. Por ahí pasa la sangre y se separa lo bueno de lo malo. Lo malo de ese que pasa a través de ese colador cae en una especie de embudo al cual llamamos cápsula de Bowman, que luego se comunica con una manguerita, que es el túbulo. Entonces, cuando tenemos afecciones por el virus del VIH, podemos tener las afecciones en el glomérulo, dando lo que se denomina una glomerulopatía, o bien en el túbulo, dando una afección que denominamos tubulopatía. Y dependiendo, pues, de dónde se ocurre el daño, vamos a tener signos que nos van a orientar hacia dónde está el daño. Por ejemplo, si el colador es el que está dañado, vamos a tener proteinuria invariablemente o hematuria en los pacientes. Si lo que está afectado es el túbulo, vamos a tener elevación de la creatinina con alteraciones electrolíticas. ¿Cómo ocurre el daño en el glomérulo por el virus de VIH? Bueno, este es el glomérulo, como les decía, es un colador, por ahí pasa la sangre y lo malo de la sangre cae en este embudo, ¿sí? Que se llama cápsula de Bowman, que se continúa con el túbulo. Este capilar glomerular
tiene una estructura muy interesante y aquí pueden ver un agrandamiento de este capilar glomerular. Si ustedes me lo permiten, ubíquense en esta situación en donde está mi puntero y esa es la parte interna del capilar. Luego, aquí afuera estaría el espacio de Bowman, que es la cápsula de Bowman, hacia ahí cae el filtrado glomerular y luego se continúa hacia los túbulos. Pero para que el filtrado glomerular pase de la sangre que está aquí adentro del capilar hacia afuera del espacio de Bowman, donde empieza ya el filtrado glomerular a transformarse en orina, hay varias capas. Hay una capa endotelial, hay una membrana basal glomerular y están los podocitos. Bueno, resulta que en las afecciones por VIH hay depósitos de inmunocomplejos que se quedan trabados en el colador, en esto que se llama la membrana basal glomerular, y da una imagen como la que ven arriba. Aquí, digamos, si ustedes ubicaran estos depósitos de inmunocomplejos, se verían así como estos depósitos, y luego hay infiltración por células, por neutrófilos que producen una inflamación que, como ustedes pueden imaginar, aumenta el grosor de la membrana basal glomerular, haciendo imposible el filtrado, tapando el colador y haciendo que este paciente curse con una clínica de glomerulopatía que podría ser un síndrome nefrótico, que en donde pierde proteína y consecuentemente se baja la presión coloidosmótica y el paciente se hincha, o bien síndrome nefrítico, en donde el colador está tapado, áreas con agujeros por donde sangra y por eso hay hematuria, elevación de la presión arterial porque no se produce el filtrado, el colador está tapado y aumenta la presión hidrostática dentro de nuestra vasculatura, aumentando la presión arterial y como no se produce filtrado, aumenta la creatinina y nos da la triada del síndrome nefrítico que es macrohematuria, elevación de la creatinina e hipertensión. Bueno, y entonces ahí tenemos patologías como el famoso Hyban, ¿verdad? Ustedes, que es un daño en el glomérulo, como el que les acabo de decir, en donde el glomérulo llega a colapsarse, es decir, que se cicatriza el glomérulo y el colador se seca. Hay una predisposición racial al respecto, ¿verdad? Ustedes, el Hyvic, que es el depósito de inmunocomplejos, tal como lo acabamos de hablar, y esta se debe a infecciones repetidas y con una expansión policlonal de inmunoglobulina. Pero lo importante que ustedes recuerden es que la clínica de la afección del glomérulo, que es lo más frecuente en los pacientes con VIH, va a expresarse con síndrome nefrótico o bien síndrome nefrítico también, o bien va a darles el daño en el túbulo que no cursaría ni con proteinuria, digamos, sino que cursaría con alteraciones electrolíticas y elevación de creatinina. Entonces, estamos concluyendo que las afecciones de los pacientes con VIH, las afecciones de los riñones de los pacientes con VIH son frecuentes y que tienen un espectro muy amplio de presentación, como pueden ver ustedes, y tienen además varias causas. Muchas son asintomáticas y por tanto son silenciosas y en este contexto, pues uno piensa que vale la pena tamizar. ¿Y cómo tamizo? Pues bueno, tengo el examen de orina, una relación de proteína, creatinina en orina al azar, una creatinina sérica, la presión arterial y el ultrasonido renal serían los instrumentos con que contamos nosotros para poder identificar cualquier daño en los riñones. Pero antes de eso, es importante que ustedes recuerden que hay 5 estadios de la enfermedad renal. El estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Y para darnos una idea de por qué, cómo los nefrólogos dividimos esto en estadios, recordémonos que en un adulto normal se limpian alrededor de 200 litros de sangre al día. El 25% de cada uno de nuestros latidos cardíacos pasa por los riñones limpiándose. Al final del día limpiamos 200 litros de sangre. El filtrado glomerular trata de medir esto. ¿Qué porcentaje de estos 200 litros limpiamos al día? Y dependiendo del porcentaje de esos 200 litros que limpiamos al día, vamos a darle el estadio de la enfermedad renal. Si es más de un 90% de estos 200 litros, va a ser estadio 1. Si es entre 60 y 90, va a ser un estadio 2. Y así hasta llegar al 5, que es menos del 15% de esos 200 litros. Ese es el sentido de
la clasificación de la enfermedad renal por estadios. Entonces tenemos el examen de orina que consiste en una alteración química, en una medición química con una tira reactiva o bien un sedimento urinario. Algo importante es la relación proteína-creatinina, que es bastante fácil de hacer utilizando una orina al azar en donde se pide que se mida la proteína y la creatinina y se divide la proteína dentro de la creatinina. Lo normal es que tengamos un valor abajo de 0.2. También podría ser una orina de 24 horas, pero esto es bastante engorroso, sobre todo en los pacientes pediátricos. Y la cualitativa, que es cuando nosotros utilizamos la tira reactiva para poder ver la presencia de proteína. Sin embargo, esta medición cualitativa de la proteinuria es bastante subjetiva, digámoslo así, y necesitamos, cuando la vemos en repetidas ocasiones, cuando el técnico de laboratorio nos reporta presencia de proteína en la tira reactiva en múltiples ocasiones, necesitamos hacer una semicuantitativa, que es la relación de proteína-creatinina en orina al azar. La creatinina sérica es muy importante, pero recuerden que la creatinina sérica es proporcional a la masa muscular. Es un instrumento que es imperfecto para saber el porcentaje de litros que está limpiando el riñón por día. Es imperfecto, pero es de lo mejorcito que tenemos, ¿verdad? Ustedes es importante pero que tengamos la conciencia de que es un instrumento que tenemos, que es útil, pero que tiene imperfecciones. Y una de sus imperfecciones es que depende de la masa muscular. Entonces yo puedo tener un paciente que está desnutrido, por ejemplo, y que va a tener una creatinina baja porque como depende de la masa muscular, la creatinina va a estar baja. Y yo puedo pensar que lo que pasa es que su riñón está funcionando bien y puede ser que no identifique la falla renal en un paciente que tiene una pobre masa muscular. Esto es importante que ustedes lo recuerden. ¿Y qué hago entonces? Me van a decir ustedes. Bueno, se pueden usar otros instrumentos que son un poco más caros como la cistatina C, que no depende de la masa muscular. Cuando ustedes utilicen la creatinina, porque es barata, está accesible en todos lados, solo hay que tener en mente que hay algunas situaciones en donde no la puedo usar, como la de nutrición o los pacientes que están amputados, por ejemplo, que también va a disminuir la masa muscular. En esos pacientes debería de pensar en usar la cistatina C. Pero cuando usen la creatinina, utilicen la fórmula de Schwartz para tener la tasa de filtrado glomerular e interpreten la tasa de filtrado glomerular como un porcentaje de la cantidad de litros de sangre que está limpiando el paciente. Si la tasa le sale en 100, pues es un 100% del trabajo que tiene que hacer el riñón. Si le sale en 90, pues es un 90%. Y recuérdense, arriba de 90 estamos bien. Abajo de 90 ya empezamos con los estadios de afección, de los estadios de enfermedad renal. La presión arterial es otra cosa que tenemos, otro instrumento con que contamos para determinar la presencia de daño renal. Y en este caso, recuérdense de usar el brazalete adecuado para medir la presión de los pacientes. Y luego que tengan el valor de la presión arterial, recuérdense usar estas tablas que están en internet y que utilizan el sexo del paciente, la edad del paciente y la talla en centímetros para determinar los valores de presión arterial normales. Y recuérdense que hay normotensión, y está ahí definido en la tabla, presión alta, que es la presión que está entre el 90 y 95 percentilo, y la hipertensión, que a su vez se divide en estadio 1 y estadio 2. Pero es importante que ustedes, al tomar la presión con un brazalete adecuado, revisen el dato en la tabla de presión arterial. El ultrasonido renal es otro instrumento importante para determinar si hay piedras, para determinar el tamaño de los riñones, para determinar la ecoestructura del riñón, si este riñón se mira más blanco de lo que se debe o más negro de lo que se debe. Esos son datos importantes porque nos ayudan a saber si el riñón está afectado. Y aquí les puse una foto de un ultrasonido de los riñones normal, ¿verdad? Cuando se mira más blanco de esto, significa que el riñón está cicatrizado. Si se mira más pequeño o la presencia de piedras de los riñones, son cosas que deberíamos de ser capaces de identificar. Entonces, ¿cuál sería un buen tamizaje? Bueno, que anualmente a nuestros pacientes con VIH les hagamos un examen de orina, ¿verdad? Buscando hematuria, buscando proteinuria. Si hay proteinuria, hacer relación de proteína, creatinina en orina al azar. La creatinina sérica, pues es importante para para estimar la tasa de filtrado glomerular.
La presión arterial y el ultrasonido renal son los instrumentos con los que sugerimos se haga el tamizaje. ¿Cómo ayuda a mi paciente? Bueno, pues tamizo, hago este tamizaje, ¿verdad? En los pacientes anualmente, como hablábamos, aseguremos una buena hidratación, porque además de los medicamentos por el VIH, toman otros medicamentos que al el paciente estar mal hidratado, pues van a darnos otro tipo de problemas, como por ejemplo el aciclovir que produce cristales. Ajustemos los medicamentos a la tasa de filtrado glomerular si es que ésta está baja para no intoxicar a nuestros pacientes. Si el riñón no está limpiando la sangre, debemos ajustar los medicamentos a la tasa de filtrado glomerular. Evitemos la combinación de nefrotóxicos, ¿verdad? Ustedes, en la medida de lo posible, si el paciente está infectado y necesita vancomicina, tratemos de no combinarla con anfotericina o no combinarlo con un aminoglicósido, por ejemplo, y refiramos oportunamente a nuestros pacientes. ¿Y cuándo los voy a referir? Pues yo diría que algunos criterios importantes que ustedes deben recordar es que refiramos a todo paciente que tenga un filtrado glomerular abajo de 90, una proteína creatinina arriba de 0.3, una presión arterial arriba del 90 percentilo y cristales en la orina, así como anormalidades en el ultrasonido renal. Eh, Concluyendo entonces, las afecciones de los riñones en los pacientes pediátricos con VIH son frecuentes y muchas de ellas son asintomáticas, por tanto tenemos que buscarla con intención y es por eso que vale la pena tamizar con un examen de orina, con una relación de proteína-creatinina, con una creatinina sérica que me ayuda a estimar la tasa de filtrado glomerular, con la presión arterial y el ultrasonido. Y para proteger a mi paciente, tamicemos, aseguremos una buena hidratación. Ajustemos los medicamentos en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular disminuida. Tratemos de evitar en la medida de lo posible la combinación de nefrotóxicos y refiramos oportunamente cuando tengamos estas afecciones que van a encontrar en los pacientes. Un filtrado glomerular menor de 90, una relación de proteína creatinina mayor a 0.3, una presión arterial arriba del 90 percentilo, cristales persistentes en la orina o ya evidencia de piedras en los riñones a través del ultrasonido o alguna otra anormalidad de los riñones que sea evidente para que nosotros en nefrología podamos dar un tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención y espero que esta charla sea de utilidad. Muchas gracias.